vamos a analizar el apartado de operaciones con predicado. Dentro de la estructura VLIP, como hemos visto anteriormente, uno de los problemas con que nos encontrábamos era el caso de las bifurcaciones, en el cual teníamos que realizar una operación o teníamos que realizar otra en función de, en este caso, de la decisión que se adoptase en el apartado 2. Hemos visto diferentes métodos para trabajar estas estructuras, desde el desenrollamiento de bucles a segmentación de software, etcétera, etcétera. Lo que vamos a analizar ahora es el caso de operaciones con predicado. Para tratar las operaciones con predicado, o se entiende operaciones con predicado como operaciones condicionadas o operaciones con guarda. Una operación con predicado es una instrucción en la que el resultado se almacena o se descarta dependiendo del valor del operando que tiene asociado. Es decir, en lo que se basa la estructura general es en que cuando tenemos un operando que le vamos a añadir un predicado, en lo que consiste es en que a esa instrucción le vamos a añadir un registro de un bit, de forma que en función de la operación que se realice, dicho bit, conocido como predicado, se coloca 1 o se coloca 0. De forma que si se coloca 1, el resultado de la operación se almacena, y si se coloca 0, el resultado de la operación se anula. Eso se ve claramente en este ejemplo que tenemos a continuación. En este ejemplo, en el que tenemos las tres partes típicas de un programa, lo que es el código fuente de un bucle genérico, es una instrucción de for, en la cual lo que hacemos es realizar una operación cargar en el array AI el valor 50, o mejor dicho, en función del valor del array que yo tengo en la posición 50, lo que voy a hacer es sumarle al J, sumarle un 2, o en caso contrario sumarle un 1. Este es un bucle que se va a repetir 100 veces y que lo tenemos aquí. En código intermedio sería esto que tenemos aquí, este código que tenemos aquí, en el cual vamos a analizarlo. Si nos damos cuenta, el índice para apuntar dentro del array es el índice i. Aquí nosotros vamos a utilizar como registro índice el registro R2. De forma que lo que voy a hacer yo es cargar en R1 el valor de lo direccionado por R2 más el número 0. Es decir, el contenido de R2, si valiese 1000, 1000 más 0 es 1000. Entonces el contenido de la posición de memoria 1000 lo llevaríamos a R1. A continuación, lo que tengo que hacer, como decíamos aquí, es preguntar a ver si vale 50. Pues para ver si vale 50, lo que hacemos es coger el valor de ese contenido que decíamos ahí, que el valor de R1, que es lo que tenía en la posición de memoria, y restarle el número 50. Y el resultado lo guardo en R3. Y el resultado de la operación es R3. Y a continuación hago una pregunta, una toma de decisión. Si no en equal a 0, es decir, si no es igual a 0 el valor de R3, que recordamos que en R3 tenía yo el resultado de haberle restado al contenido de memoria el valor 50, entonces si no es 0, es decir, si no era 50, lo que me hace es me salta la etiqueta else que tenemos aquí, que era en este caso sumarle 1, es decir, coger el valor de R5, sumarle un 1 y guardarlo en R5. En caso de que sí lo fuera, en caso de que el valor que yo tuviese en la dirección en el array AI, en ese caso el A1000, fuese 50, el resultado de esta operación hubiera sido 0, y lo que me habría hecho es ejecutar esta instrucción de aquí. Y en esta instrucción de aquí lo que estamos haciendo es sumarle al R5 un 2. Es decir, lo que hago es sumarle a R5 un 2 si el contenido de la posición de memoria es 50, o un 1 en el caso de que no fuese 50. En caso de que fuese 50, como tenemos aquí, a continuación salto a final, y en el caso de que no fuese 50, le habría restado, le habría sumado un 1, pero también vendría a final. Es decir, yo he cubierto los dos pasos. Final. En final lo que hago es restarle a R2 el número 4, es decir, R2 es el índice. Estamos trabajando con números que ocupan 4 bytes. Por lo tanto, si son 4 bytes, lo que tengo que hacer es restar de 4 en 4. Entonces yo a continuación le resto 4, y si no es final, si el R2 no es 0, lo que hago es saltar a inicio y realizar la segunda parte del bucle. Como estamos viendo aquí, en función del valor del contenido de la posición de memoria, lo que le hace es sumarle 2 o sumarle 1. Aquí tenemos una toma de decisión, tenemos una bifurcación. Lo que vamos a hacer para la estructura VLIP es crear una estructura con predicados. Es decir, voy a crear yo una serie de instrucciones que tenga un bitmap, que es el bit P,
que se va a poner a 1 o a 0 en función del resultado de la operación. En el caso que nos ocupa, lo que vamos a hacer es a estas etiquetas que teníamos aquí de restarle cuando yo hago la toma de decisión, es decir, cuando yo pregunto por el contenido de la posición de memoria, si ese contenido es 50, lo que hago es activar el P1 o el P2 en función de ese resultado. Si el contenido es 50, activo P1. Si no es 50, activo a P2. A continuación lo que hago es realizar la suma. Hago dos sumas, realizo las dos sumas. Le sumo a R5 un 2 y le sumo a R5 un 1, pero en función de P1 o en función de P2. Esta operación de suma se va a realizar si P1 está activo, en caso contrario no se ejecuta, o sea, no se guarda el resultado, perdón, sí se ejecuta pero no se guarda el resultado del R5, y en este otro caso que tenemos aquí sí se ejecuta pero se guardará el resultado del R5 en función de P2. Es decir, en este caso siempre realizamos estas dos instrucciones. A continuación le restamos a R2 un 4 para ver si se ha terminado el bucle, como hemos visto antes, de los 100, y volvemos a saltar. Si el resultado de R2 no es 0, volvemos a saltar a inicio. Si nos damos cuenta, la diferencia entre esta porción de programa y este es que yo aquí tenía una bifurcación en el cual yo ejecutaba un salto en siguiendo este camino, y de aquí venía aquí, o ejecutando este camino directamente, es decir, una porción o la otra. En este caso que yo tengo aquí, ejecuto todo. Si nos damos cuenta, efectivamente yo voy a realizar más instrucciones. Yo voy a tener que realizar siempre dos sumas. Da la sensación de que vamos a perder espacio, pero como el VLIB lo que me permite es combinar operaciones, pues el resultado final con que yo me obtengo es este que tenemos aquí. Es decir, en una operación, en un VLIB normal con bucles, yo lo que tendría es esta opción que teníamos aquí. Primeramente tomar el dato y después ejecutar un bucle o el otro. Yo no puedo combinar instrucciones porque no son del mismo tipo, entonces al no poder combinarlas tengo que colocar una detrás de otra. Yo lo que haría es ejecutar un camino o ejecutar otro. Es decir, en este caso, con VLIB sin operaciones condicionales, yo realizaría o 11 o 9 ciclos, según la rama, según fuese el TEN o el ELSE. Sin embargo, en esta opción que yo tengo aquí, yo voy a realizar un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 8. Voy a realizar 7 operaciones que van a ser 8 ciclos. O sea que al final la cantidad de ciclos, en el caso anterior eran 11 o 9 y en este caso va a ser siempre 8. Con lo cual voy a obtener una mejora de rendimiento importante. Otro ejemplo lo podemos ver aquí, en esta gráfica, en el que vemos una serie de grupos. El L1, en función del resultado de R1, me voy a ejecutar el L2 o el L3. A continuación el L4, en función del resultado que tenga yo en R4, ejecuto la L5 o la L6. Y por último, ejecuto la L7. Si R0 vale 4, termino o continúo. Y si R4, en el caso del L7. Si R4 vale 0, continúo, mientras que si R4 vale diferente de 0, vuelvo a ejecutar este bucle. En el código intermedio que tendríamos que realizar si no tuviésemos en cuenta los predicados, pues sería exactamente este código que tenemos aquí. Ejecutaríamos la porción de L1 y a continuación, en función del resultado de esta operación, yo saltaría a la etiqueta L3 o a la etiqueta L2, es decir, correría a hacer esta bifurcación o a hacer esta otra, de cualquiera de las dos. Cuando termine, lo que hago es saltar al L4, que es este que tenemos aquí. Desde aquí salto a L4, mientras que si desde aquí yo he saltado al L3, del L3 a continuación se ejecuta el L4. Con lo cual se cumple que el L2 o el L3 se ejecutan de forma condicional, el L4 se ejecuta siempre. Lo mismo nos ocurre con las porciones de código L5 y L6. Yo ejecutaré la L5 y en función del resultado, yo lo que hago es aquí del L5, en función del resultado de R4, ejecutaré el L5 o el L6. Si vengo a ejecutar el L5, ejecuto el L5 y después salto al L7. Si no ejecuto el L5 porque no se cumple la condición de R4, lo que hago es saltar a la etiqueta L6 y ejecutar la porción de código esta y después saltar al L6. Yo esto todo lo puedo traducir a funciones con predicados de la misma manera que hemos dicho antes. En vez de realizar instrucciones
de saltos condicionales hago instrucciones con predicados. De forma que coloco los bits de predicado P1 o P2 en función de estas operaciones. Tenemos aquí una instrucción de salto condicional, tenemos aquí otra instrucción de salto condicional, entonces lo que voy a hacer es esa instrucción, hacerla aquí y activar a P3 o a P4. Y a continuación voy a ejecutar todas las instrucciones que teníamos aquí. Es decir, yo voy a ejecutar la LOAD L3 lo tenemos aquí, la LOAD L4 lo tenemos aquí, ADDR4 lo tenemos aquí, ADIR4R4 la tenemos aquí, ADIR2R1 la tenemos aquí. En el caso de estos otros bucles exactamente lo mismo, el ADIR44, el SD, el SUBI, es decir, yo son operaciones que las voy a ejecutar siempre. En el caso del L6, el store, el S. Pues yo ahora las voy a ejecutar siempre. Lo que pasa es que en función del resultado de estas operaciones voy a colocar los predicados P1 o P2 o en este caso P3 o P4. De forma que cuando yo hago una instrucción de suma, yo voy a ejecutar la instrucción de suma, pero voy a guardar el resultado si P2. Esta voy a guardar el resultado en L3 si P2. Voy a guardar el resultado en R4 si P2. Voy a guardar el resultado en R4 si P2. Voy a hacer esta suma si P1. En el caso de estos otros bucles de aquí, yo voy a guardar el resultado si P4, voy a guardar el resultado de R2 si se cumple el P4. Y en estas dos instrucciones de aquí, les voy a acabar de almacenar los resultados si se cumple el P3. Entonces, de esta manera, lo que hago es crear un código, un programa que es secuencial y que no tiene tomas de decisión. De esta manera se consigue simplificar o optimizar el rendimiento de los procesadores VLIP. Dicho esto, pasamos al siguiente apartado, que es el de tratamiento de excepciones. Recordamos que las excepciones son las interrupciones. Recordamos que una interrupción equivale a un salto, equivale a una, podríamos decir, a una toma de decisión, pero con una diferencia. Así como yo en los apartados anteriores las podía planificar porque eran visibles, en el caso de las excepciones se van a producir en cualquier instante y no va a llevar implícito ningún código. Entonces ello me va a provocar una ruptura de programas que luego para volver a retomar me va a dar importantes dolores de cabeza. Es decir, como tal y como indicamos aquí, las técnicas vistas hasta ahora se basan en la predicción de los resultados de los saltos condicionales. Habrá que establecer mecanismos para el tratamiento de excepciones, lo que hemos dicho ahora, de imprevistos. Entonces, bueno, pues a nivel teórico, pues bueno, los elementos que se utilizan son los centinelas, que no son ni más ni menos que fragmentos de códigos que indican que la operación ejecutada de forma especulativa con la que está relacionado ha dejado de serlo. Lo que tiene que hacer el compilador es marcar operaciones especulativas con una etiqueta y en lugar del programa en el que estaba el código especulado que ha sido reemplazado, sitúa un centinela vinculado a esta etiqueta. Es una estructura un poco teórica. Para terminar con este apartado dentro de los VLIP, vamos a ver las estructuras EPIC. Explicit Parallel Instruction Computing. Los problemas con que nos encontramos en las estructuras VLIP son estos tres que teníamos aquí. Los repertorios de instrucciones VLIP no son compatibles entre diferentes implementaciones. La planificación estática de las instrucciones de carga por parte del compilador resulta muy complicada. Y luego la importancia de disponer de un compilador que garantice una planificación óptima del código de forma que se maximice el rendimiento del computador y minimice el tamaño del código. Es decir, si recordamos, la estructura VLIP se situaba en el lado contrario a los lados superescalares. Los superescalares cargábamos toda la responsabilidad y todo el trabajo sobre el hardware, mientras que en las estructuras VLIP cargábamos toda la responsabilidad sobre el software, es decir, sobre el compilador. Entonces, bueno, pues ambos tenían sus problemas, sus ventajas y inconvenientes. Entonces, la estructura EPIC lo que hace es situarse en medio. El objetivo del EPIC es retener la planificación estática del código, pero mejorarla. Es decir, trabajar en software, pero darle trabajo al compilador, pero indicando o haciéndole ver al compilador las partes que pueden ser resueltas por hardware. Es decir, es retener la planificación estática del código, pero mejorarla con características arquitectónicas que permiten hacer frente dinámicamente
a diferentes situaciones, tales como retardos en las cargas o unidades funcionales nuevas o con diferentes latencias. En este caso es el compilador el que determina el agrupamiento de instrucciones, igual que antes, pero a la vez comunica de forma explícita en el propio código cómo se ha realizado el agrupamiento. En esta tabla que tenemos aquí podemos apreciar cuáles son las fuerzas o las incidencias de cada uno de los tres sistemas. En el superescalar era todo en base a hardware. La agrupación de instrucciones lo hacía el hardware. La asignación funcional de la unidad funcional lo hacía el hardware. Y la secuencia de emisión de a las unidades funcionales las hacía el hardware. En el VLIP todo eso corría a cargo del compilador. Sin embargo, en una estructura EPIC lo que hacemos es el agrupamiento de instrucción de operaciones corre a cargo del compilador y luego la asignación de la unidad funcional y la secuencia de emisión de unidades funcionales también corresponde al hardware. Entonces es una cuestión intermedia. Un ejemplo lo podemos ver en este código sencillo, en el que vemos que la instrucción que queremos realizar es esta que tenemos aquí, es decir, que el resultado de A más B se guarde, de B más C se guarden. El código que vamos a utilizar es este. Bueno, pues primeramente lo que tenemos que hacer es coger el resultado de B y guardarlo en un registro. En este caso va a ser el F2. Vamos a utilizar como registro índice el R1. Es decir, yo aquí voy a coger el contenido de la posición de memoria direccionada por R1 más 0 y ese resultado lo llevamos al F2. Se supone que es el B. Lo mismo hago con el C, solamente que en este caso voy a utilizar como índice el R2 y como registro temporal el F4. Voy a coger el contenido de la posición de memoria direccionada por R2 más 0 y lo voy a guardar en F4. A continuación voy a hacer la suma de los dos, de F2 más F4, o sea, de lo que es B y C, y el resultado lo guardo en F6. Ya está. Y una vez que tengo hecho eso, lo que hago es el almacenamiento. Si cojo el valor de F6 y lo guardo en lo que es el A. El A es una variable, es una posición de memoria. Yo lo que hago es llevar el contenido store, almacenar el valor de F6, donde en la posición de memoria direccionada por R3, registro índice, en este caso R3, más 0. Ya tengo almacenado el resultado. Un procesador VLI lo que nos va a hacer es, suponiendo, mejor dicho, que sea un procesador VLI que tenga dos unidades de carga almacenamiento, que además utilicen para realizar las instrucciones 2 ciclos de latencia, una unidad funcional para operaciones en coma flotante, también vamos a suponer que tiene 2 ciclos de latencia, y una unidad para hacer operaciones enteras y saltos, que vamos a suponer que tiene un ciclo de latencia. Es decir, la estructura de este procesador VLIP sería este que tenemos aquí. Las dos unidades de carga almacenamiento, la unidad para operaciones de coma flotante y la unidad para operaciones enteras. Ya tengo eso distribuido y ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente. El compilador, a la hora de generar la agrupación de instrucciones, lo que va a hacer es, a partir del código que tenía, de este código intermedio, va a marcar a cada una de las instrucciones con dos etiquetas. Con un 2 o con un 1. Es decir, con un 2 lo que dice es que se puede emitir en paralelo esta instrucción con la siguiente. Es decir, en este caso, como el compilador ya sabrá que tiene una unidad funcional que admite 2 unidades de carga, de LOAD, lo que me va a hacer es decir, cuando lee esta instrucción, va a decir, oye, lee la siguiente, y va a decir, oye, como son 2 instrucciones de LOAD, tengo 2 unidades funcionales, lo que me va a decir es que esta instrucción, le va a poner a esta instrucción una etiqueta que contenga un 2, con lo cual va a querer decir que se va a poder agrupar con la siguiente instrucción, esta de aquí. Entonces vamos a tener aquí estas dos. El compilador lo que va a tener que hacer es detectar esto y va a mirar que como esta instrucción no se puede, en el resto, en el caso de las demás, esta instrucción no se puede colocar, no se puede emitir en paralelo con la siguiente. ¿Por qué? Porque hay una dependencia de F4, en este caso de F4. Con lo cual, al no poder emitirse, aquí va a poner un 1. Esta no puede emitirse en paralelo con la anterior, porque tenemos una F6, el registro de F6. Tenemos una dependencia, con lo cual le va a poner un 1. Entonces el compilador ya coloca esto. Lo que tiene que hacer el sistema a través de hardware es hacer la distribución de instrucciones. Lo que nos va a hacer es cargar las dos instrucciones de LOAD en las dos unidades de carga almacenamiento, que como esta tiene un 2, va a querer decir que la siguiente se puede colocar en paralelo. Ya tenemos colocadas las dos. La siguiente, las instrucciones de LOAD tardan 2 ciclos de latencia. Al tardar 2 ciclos de latencia, tenemos que dejar un ciclo y otro.
Entonces, en este ciclo va a colocar la siguiente instrucción, que va a ser la ADD. No puede colocar la SD porque tiene un 1, y lo que tiene que hacer es esperar para lanzar, para emitir la SD, tiene que esperar a que termine, en este caso, la ADD. Como la instrucción de suma tiene 2 ciclos de latencia, espera 2 ciclos de latencia y luego lanza o emite la instrucción en este caso, de almacenamiento, la SD. Es decir, en este caso de las 20 operaciones, voy a reducirlo en la estructura VLIR en 4 instrucciones. Voy a tener 4 instrucciones útiles que tenemos aquí. Las características arquitectónicas más destacadas del estilo EPIC son las que tenemos aquí detalladas. Planificación estática con paralelismo explícito. Operaciones con predicado. Descomposición o factorización de las instrucciones de salto condicional. Especulación de control, especulación de datos y control de jerarquía de memoria. Con esto damos por terminado los procesadores VLIC para pasar a continuación en el siguiente apartado a los procesadores vectoriales.